Habiendo terminado con la descripción de cada una de las partes del tubo digestivo, vamos a dar explicación ahora de las grandes glándulas anexas a este sistema digestivo, indispensables para el funcionamiento y para el proceso de digestión. Y dentro de ella puntualmente lo que son glándulas salivales, páncreas y el hígado. Vamos a arrancar hablando de las glándulas salivales. Saben ustedes que la saliva es una secreción mixta producida por numerosas glándulas salivales, grandes y pequeñas, ¿sí? Todas dentro de eh, o próximas, digamos, a lo que tiene que ver con la cavidad bucal. Y todas ellas desembocan dentro de esta cavidad bucal. Las más pequeñas están ubicadas en la mucosa o en la submucosa de la cavidad bucal, eh, que van en lugares como los labios, las mejillas, la lengua, las fauces, y reciben su denominación según su ubicación, ¿sí? Pero por otro lado, lo que nosotros más vamos a detallar ahora es la descripción de las glándulas salivales grandes, ¿sí? Eh, que están representadas por tres pares de glándulas que son las sublinguales, que las vemos acá, la pueden ver en el dibujo, están debajo de la lengua, la ven ahí, sublinguales. Otras que están un poco también en el piso de la boca, pero más hacia atrás, que son las submandibulares. Eh, son pares, ¿no? De cada lado hay una. Y después esta gran glándula que se encuentra eh, este, próxima a la parte inferior del conducto auditivo, son las glándulas parótidas, ¿sí? Que son las grandes glándulas salivales. La saliva es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa. El ser humano produce alrededor de 1 litro de saliva por día, del cual la mayor parte proviene de las tres glándulas salivales grandes. La saliva es una solución de proteínas, glucoproteínas, hidrato de carbono, electrolito. También contiene células epiteliales planas, descamadas, leucocitos. Tiene un pH de 7, pero se acerca a 8 cuando se intensifica la secreción salival, ¿sí? O sea que su pH es variable. Contiene enzimas como tialina, lipasa lingual, la amilasa, que es la que desdobla el almidón. Recuerden ustedes que la amilasa es una enzima que sigue actuando a nivel estomacal. Yo esto les dije a ustedes que al nivel del fundus, la amilasa, como todavía no se mezclaba con el contenido ácido del estómago y para inactivarse, entonces seguía funcionando a nivel del estómago. Y la lipasa lingual, ¿sí? Que es una enzima que va a romper los lípidos, es muy importante sobre todo en los lactantes, porque es una enzima que incluso a pH ácido en el estómago sigue funcionando. eh, y se cree que, como les dije, en los lactantes es muy importante porque todavía la lipasa que viene del páncreas, como vamos a ver ahora después, no tiene tanta función, ¿sí? Este, las funciones de la saliva incluyen mantener húmeda y lisa las mucosas, ablandar los alimentos, actuar como lubricante debido al contenido de mucina, por lo que se deglute mejor el alimento. A la digestión inicial de hidratos de carbono por la milasa, como les dije, está sumado lo que hace esta enzima a nivel estomacal todavía. La saliva juega un papel importante contra las infecciones, dado que elimina restos alimenticios y celulares, además de bacterias, y porque tiene mucho contenido también de inmunoglobulina A, que es un anticuerpo, que de hecho nosotros lo medimos, chicos, medimos amilasa salival, medimos también inmunoglobulina, eh, defensinas, lisozima, lactoferrina. Todas estas son componentes que van a ser de bactericida a nivel, digamos, del inicio de todo este proceso, que es cuando uno empieza a ingerir el alimento y a mezclarlo con este líquido que es la saliva.
Los conceptos generales de tejido glandular nosotros ya los vimos en los primeros temas, el doctor Carlos Thompson les había hablado. Lo que solamente quiero aclarar acá es que las glándulas salivales están compuestas por células glandulares serosas y mucosas, y de acuerdo con el contenido de estos dos tipos celulares se clasifican en tres categorías. O sea, las serosas van a ser las que tengan solo células glandulares serosas, y la saliva que originen va a ser mucho más fluida, van a tener tialina pero no mucina. En cambio las mucosas al revés, tienen células más mucosas y secretan mucha mucina. Y después tenemos las mixtas que tienen un poco de cada uno, ¿sí? Em, Nosotros no vamos a detallar la especificación de todo lo que es otra vez el tejido glandular, sino vamos a centrar en hablar del sistema de conductos excretores, ¿sí? Como en este dibujo que vemos acá, este esquema. Las primeras porciones se denominan conductos intercalares y son tubos muy pequeños con epitelio cúbico simple bajo y en cuyas células el núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Los conductos intercalares son intralobulillares y se continúan con los conductos estriados o salivales. También intralobulillares en este caso, con epitelio simple, cilíndrico, muy eosinofílico. Los conductos intercalares y los conductos salivales se encuentran sobre todo en las glándulas parótida y en la submandibular, mientras que en la glándula sublingual solo se encuentran conductos salivales, ¿sí? Eh, las dos primeras, la parótida como la submaxilar, su secreción es más de tipo serosa, en cambio la otra es más mucosa. En la parte basal de estas células, de este conducto salival, se adivinan estriaciones paralelas perpendiculares a la membrana basal. Eh, Esas estriaciones con microscopía electrónica se puede ver que son mitocondrias alargadas orientadas en sentido perpendicular a la membrana basal, que desplazan el núcleo a una posición central o más apical. La orientación de estas mitocondrias es causada por los profundos repliegues que tiene la membrana celular basal, al igual que en los túbulos proximales y distales renales. La semejanza que hay, digamos, entre estos túbulos y los renales concuerda con el hecho de que la secreción primaria se torna más hipotónica durante el pasaje a través de los conductos salivales, debido a que hay una reabsorción retrógrada activa de iones. Esto lo van a ver un poco mejor en fisio, pero la semejanza estructural tiene que ver con eso. Em, este, Al igual que en estos otros conductos a nivel renal, hay intercambio en esta zona de iones, em, y las células epiteliales del conducto salival también secretan inmunoglobulina, y lisosoma, entre otras moléculas. Desde los conductos salivales la secreción pasa a los conductos excretores, que son interlobulillares de mayor tamaño, con un epitelio simple cilíndrico primero que se transforma en pseudoestratificado, para terminar como estratificado después al final, que es en el conducto de excreción principal de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, dentro de todo este diseño tenemos de conductos, digamos, eh, tenemos los distintos tipos celulares: la célula serosa, la célula intercalada, la célula mucosa y la célula del conducto estriado, ¿sí? Arrancamos por la descripción de la glándula parótida, que es una glándula tubuloacinosa, eh, que es solo serosa en el ser humano, ¿sí? Es la glándula salival de mayor tamaño de la boca, eh,
Está rodeada por una gruesa cápsula de tejido conectivo, desde donde parten tabiques hacia el interior de la glándula que la dividen en finos lobulillos. El conducto excretor principal o conducto parotidio, o también llamado conducto Stenón, desemboca en el vestíbulo de la boca. Recuerden donde yo les había dicho que se encuentra el vestíbulo, es el espacio que está entre la cara interna, digamos, de las mejillas y los alvéolos dentarios, sobre la papila parotidia frente al segundo molar superior. De hecho, si ustedes se levantan la mejilla y se observan en el espejo a la altura del segundo molar y se ponen un algodón con vinagre en los laterales de la lengua, van a ver, incluso pueden llegar a ver el chorro de saliva que se descarga dentro de la boca, ¿sí? Porque eso estimula la liberación de saliva en el interior de la boca. Esta glándula parótida puede ser lugar de asiento de la parotiditis epidémica. La parotiditis epidémica es la papera, ¿sí? De hecho, cuando las personas tienen papera se le inflama toda la zona del cuello porque recuerden que la glándula parótida se encuentra ahí por debajo del oído del conducto auditivo externo. Está como decíamos, aquí al costado en la del slide pueden ver ustedes todas estas características que yo les estoy nombrando, se las dejo escritas. Acá pueden ver ustedes la glándula parótida y el conducto de Stenón, cómo atraviesa los músculos, ¿sí? Y descarga dentro de la cavidad bucal a la altura del segundo molar superior. En cuanto a la glándula submandibular, es una glándula tubulacinosa también, que en los seres humanos es mixta, con predominio de células serosas, por lo que también se considera seromucosa, ¿sí? El conducto excretor principal es el submandibular, o también llamado conducto de Wharton, Wharton. Se abre en el extremo de la carúncula sublingual del piso de la cavidad bucal, cerca del frenillo de la lengua. La glándula submandibular posee una cápsula y un estroma de tejido conectivo que están bien desarrollados, ¿sí? Y también las glándulas sublinguales, que es la más pequeña de estos tres pares que estamos describiendo, es una glándula tubulacinosa y tubular. Es una glándula mixta con predominio mucoso, por lo que también se describe como mucocerosa en su mayor parte. Sus células serosas forman semilunas. La cápsula de tejido conectivo está poco desarrollada comparada con la submandibular, pero la glándula presenta finas lobulaciones. Por lo general se encuentran 10-12 conductos excretores sublinguales, cada uno de los cuales se abre en el pliegue de la membrana mucosa y el pliegue sublingual. ¿Qué más podemos decir? El de mayor tamaño que desemboca, digamos, dentro de la cavidad bucal desde esta glándula es llamado conducto de Bartholin, con H intermedia, y desemboca en la carúncula sublingual junto al conducto submandibular. Todos en el piso de la cavidad bucal. De hecho, si ustedes abren la boca y levantan la lengua, van a ver cómo se junta saliva en el piso de la boca, y esta es la saliva que proviene de estos dos pares de glándulas. Además de lo que es el tracto esófago gastrointestinal, el sistema digestivo comprende, dijimos, algunas grandes glándulas que debido a su tamaño están ubicadas por fuera de la pared de lo que es el tracto digestivo propiamente dicho. Estas glándulas se desarrollaron y desembocan en el revestimiento epitelial del sistema digestivo. Y bueno, por un lado están las salivales que acabamos de describir,
¿sí? Que son pares y desembocan dentro de la cavidad bucal, mientras que las otras dos importantísimas glándulas de este sistema son el páncreas y el hígado, junto con la vesícula biliar, que son las que vamos a pasar a describir en esta última etapa del sistema digestivo y glándulas anexas. Páncreas viene del griego pan, todo, creas, que es carne. La denominación se debe a que en un principio se consideraba que el páncreas era como que estaba compuesto todo por parénquima, ¿sí? Porque recién después se descubrió la parte del sistema de conductos excretores, ¿sí? El páncreas es una glándula que se ubica en el retroperitoneo, sobre la pared posterior del abdomen, a nivel de las vértebras lumbares 2 y 3. Sobre la parte izquierda se observa la cabeza del páncreas, que, como yo les decía hoy cuando hablábamos del duodeno, está rodeada por el arco duodenal, como si fuera la llanta a una rueda, unida por el cuello. Esta cabeza del páncreas se une por un cuello con el cuerpo y la cola del órgano, ¿sí? O sea, en definitiva, el páncreas se dividió en cabeza, cuello, cuerpo y cola, que se extiende a lo largo de la pared posterior del abdomen hasta el ilio del vaso. El ilio es la zona del órgano donde ingresa el paquete vasculonervioso. En este caso, el ilio del vaso es la zona media de este órgano donde va a ingresar toda la irrigación y la inervación de ese órgano. El páncreas del adulto mide más o menos 20 centímetros de longitud y su promedio pesa 100 gramos más o menos. No posee una cápsula verdadera, pero está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo. Tiene finos tabiques de tejido conectivo que van a dividir a la glándula en lobulillos, de los cuales los más grandes se distinguen a simple vista. El páncreas es una glándula exócrina y endocrina, por ende es la glándula mixta por excelencia. La porción exócrina del páncreas, chicos, esto es importantísimo porque de entrada, ya les digo, esto va a entrar mucho en el parcial y va a entrar en el parcial integrador, y voy a preguntar muchísimo todos estos temas de digestivo, sobre todo los de glándulas anexas, principalmente páncreas y hígado. Ya, el que avisa no traiciona, les estoy diciendo en audio grabado. Como les decía, esta glándula mixta del páncreas, en su porción exócrina, contiene células acinosas que sintetizan más o menos 1,5 litros de jugo pancreático por día, que se van a vaciar ¿dónde? En el duodeno. ¿Se acuerdan que hoy yo les decía en la clase anterior que hay una porción del duodeno donde está la ampolla duodenal hepatopancreática, que es donde va a desembocar el contenido del páncreas y del hígado? Bueno, ahora estamos hablando de eso, de que este órgano genera una cantidad de jugo pancreático que va a desembocar en el duodeno, en esa porción. Por otro lado, tenemos la porción endocrina de la glándula, es decir, la que va a volcar su contenido a la circulación sanguínea, que se compone de células de los islotes de Langerhans, ¿sí? Langerhans, ¿sí? En honor a don Langerhans, que es el que los descubrió, que producen, por ejemplo, hormonas insulina y glucagón, de importancia fundamental sobre el metabolismo de hidrato de carbono, básicamente de la glucosa, ¿sí? Son las hormonas que van a regular el metabolismo glucídico. Entonces ustedes esto lo van a manejar como el Padre Nuestro a lo largo de toda la carrera. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo en conjunto. El total de islotes representan alrededor del 1% del peso de la glándula, o sea, acerca de 1 gramo. Es muy poca la porción endocrina
que tiene esta glándula, ¿sí? El 90%, 99% de su peso total está abocado a su función exócrina. Eh, ¿Está claro hasta acá? Bueno, en cuanto a esa parte exócrina, la vamos a describir un poquito más adelante, así pueden ver mejor slides más claros, digamos. Eh, el páncreas entonces es una glándula retroperitoneal que mide 12-15 centímetros de longitud, 2,5 de ancho, se halla posterior a la curvatura mayor del estómago, tiene una cabeza, como les dije recién, un cuerpo, un cuello y una cola, y está habitualmente conectado con el duodeno por medio de dos conductos, ¿sí? La cabeza es la porción dilatada del órgano que está cercano a la curvatura menor del duodeno. eh, y después tenemos por encima, digamos, y hacia la izquierda de la cabeza se encuentran la cola de forma más afinada. Los jugos pancreáticos, que tienen que ver con su secreción exócrina, se secretan en las células, digamos, se secretan por las células exócrinas dentro de determinados conductos, ¿sí? Y todos ellos van a volcar su contenido en un único conducto, en principio pancreático, y otro que es accesorio, ¿sí? Ambos van a volcar esa secreción finalmente dentro del intestino delgado. Pueden ustedes ver acá cómo el conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wirsung, ¿sí? Wirsung, es el más largo de los dos conductos que tiene el páncreas. En la mayoría de las personas se une con el conducto colédoco, que es el que va a venir desde el hígado. Ya vamos a estudiarlo mejor cuando veamos hígado. Y entre los dos van a entrar al duodeno como un conducto común llamado ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, con B corta. La ampolla se abre en una elevación de la mucosa conocida como papila duodenar mayor, por debajo del esfínter pilórico del estómago, o sea, en la segunda porción del duodeno. ¿Se acuerdan que hoy cuando yo les describí duodeno les decía que había cuatro porciones, una ascendente, una descendente, ¿sí? En esa porción descendente ahí es donde ustedes van a encontrar la ampolla de Vater, que es donde descargan estas glándulas. El paso de los jugos pancreático y biliar, el biliar es el que viene desde el hígado, por esta ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado, está regulado por una masa de músculo liso que es un esfínter, digamos, de la ampolla hepatopancreática, que se llama esfínter de Oddi, que es con O, doble D sin H. El otro conducto del páncreas, que ustedes lo pueden ver muy bien acá, es el conducto accesorio o conducto de Santorini. Ese descarga en el duodeno también, pero a 2,5 centímetros por arriba de la ampolla hepatopancreática, ¿sí? Ambos están por arriba. Estos conductos, fíjense, se originan a nivel de la cola del páncreas, sigue el eje en dirección hacia la cabeza de esta glándula ubicada en el centro del órgano. Dicho conducto va a ser el que va a ir drenando de alguna manera los acinos de la cola del cuerpo y la porción posterior de la cabeza del páncreas. Este conducto discurre, digamos, a lo largo de todo el parénquima glandular hasta la cabeza. Se relaciona estrechamente con el conducto colédoco, y bueno, y ambos se unen para formar la ampolla, ¿sí? El esfínter del conducto pancreático, alrededor de la ampolla hepatopancreática, están conformados por músculo liso,
que controlan el flujo de la bilis, en el caso de lo que viene desde el hígado y del jugo pancreático, e impiden el reflujo del contenido del duodeno hacia estos órganos, ¿sí? El accesorio se separa, digamos, desde el conducto pancreático principal, ustedes lo pueden ver muy bien acá en el dibujo, y se dirige en sentido horizontal hacia la derecha y termina atravesando la pared posterior del duodeno. En general, el conducto accesorio se comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático, eso en esos casos particulares, digamos, ¿sí? Eh, bueno, en general este conducto accesorio es para drenar todo lo que se encuentra en la parte anterior de la cabeza del páncreas, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa más podemos agregar acá? Eh, bueno, vamos a pasar al dibujo siguiente para que puedan ver mejor de dónde viene el conducto colédoco este que hablábamos recién. Aquí se puede ver bien cómo el conducto pancreático principal se une al conducto biliar a nivel del esfínter de Oddi y a través del cual ambos se vacían eh, al duodeno, digamos, o dentro de la cavidad duodenal, ¿sí? Las enzimas secretadas por el páncreas digieren las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas. Las enzimas proteolíticas rompen las proteínas en partes que pueden ser utilizadas por el organismo y son secretadas en forma inactiva. Eh, Solamente son activadas estas enzimas cuando llegan al tracto gastrointestinal, ¿sí? El páncreas también secreta grandes cantidades de bicarbonato de sodio que protege el duodeno al neutralizar el ácido que proviene del estómago. Eh, las tres hormonas producidas por la glándula en lo que es la secreción endocrina, ¿sí? Son la insulina, que disminuye los valores de glucosa en sangre, el glucagón, que aumenta los niveles de glucosa en sangre, y la somatostatina, que impide la liberación de las otras hormonas, ¿sí? En cuanto a la descripción, bueno, ustedes van a encontrar en distinta bibliografía descripciones muy detalladas de las partes principales del órgano. Eh, nos, Mi idea fundamental acá es que ustedes entiendan la íntima relación que existe entre estos tres órganos, ¿sí? Entre el hígado y su conducto que va a conectar con el duodeno, los conductos que conectan el páncreas con el duodeno y el duodeno mismo, ¿sí? Entonces, esta íntima relación que existe desde topográfica, porque están muy juntos, fíjense que acá en esta imagen se levanta uno de los lóbulos del hígado para poder visualizar la vesícula biliar y para ver los conductos y cómo se unen al duodeno. Y por otro lado, como les decía, esta relación tan fija de esta porción, sobre todo del intestino delgado con la cabeza del páncreas. Entonces esto es algo que ustedes, para entender la mecánica de funcionamiento de la liberación de enzimas, tienen que entender, tienen que comprender la anatomía topográfica de estos órganos. Pueden ustedes entonces ver acá perfectamente el conducto pancreático, ¿sí? Principal, al cual se le va a unir el conducto colédoco que viene desde el hígado con un flujo de bilis, ¿sí? Y recuerden ustedes que ambos eh, este, van a entrar al duodeno mediante un conducto común que era la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Y esta se va a abrir dentro de la mucosa del duodeno como una papila, la cual llamamos papila duodenal mayor, ¿sí? En la segunda porción del duodeno se produce esta descarga
Y esto está rodeado por un esfínter muscular que es llamado el esfínter de Oddi, que es el que va a impedir el reflujo hacia los órganos, los órganos, el páncreas básicamente, y por otro lado va a permitir que vayan descargando dentro del duodeno los jugos que provienen desde estas glándulas. Em, Recuerdan ustedes que cada día el páncreas produce eh, de 1200 a 1500 mililitros de jugo pancreático. Ese líquido es incoloro, transparente y está formado por agua, sales, bicarbonato de sodio y enzimas, ¿sí? Enzimas que, aparte de bicarbonato que le va a dar un pH de 7,1 a 8 que protege después todo lo que y amortigua el jugo gástrico del quimo, eh, va a frenar la acción de la pepsina del estómago y crea un pH adecuado para la acción de enzimas digestivas en el intestino delgado. Las enzimas del jugo pancreático tienen amilasa pancreática, que esta es una enzima que nosotros en el laboratorio medimos mucho para ver muchas veces las pancreatitis. Es fundamental medir amilasa. Esta amilasa digiere el almidón. Varias enzimas también que digieren proteínas como la tripsina, la crimotripsina, entre otras. La principal enzima de los triglicéridos en los adultos es la lipasa pancreática, y enzimas que digieren ácidos nucleicos, ¿sí? La ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que van a digerir los ácidos nucleicos de los alimentos que ingerimos. Entonces, todas estas digamos, un pool enzimático muy importante generado por este órgano, y que muchas veces cuando esto falla, esas mismas enzimas proteolíticas entran a desintegrarlo y se producen las famosas pancreatitis que pueden llevar a la muerte, y donde la acción y el diagnóstico y las mediciones bioquímicas son esenciales para salvarle la vida al paciente. Vemos en este gráfico entonces la luz del conducto principal, donde van a ir descargando, fíjense, las distintas estructuras acinares, ¿sí? Donde vamos a tener distintos tipos de células que intervienen en esto, y después esas pequeñas islas, ¿sí? Que por eso se llaman islotes de Langerhans, que tienen una estructura histológica totalmente diferente, y esos son la parte del páncreas endocrino, ¿sí? Entonces, ahora vamos a describir histológicamente cada uno de estos sectores, digamos, por así decirlo. Eh, el páncreas es una glándula túbulo-acinosa, dijimos. Los acinos son redondeados y se componen de una única capa de células epiteliales piramidales, cuyo ápice se orienta hacia la luz central. Los núcleos son redondos y se localizan en la región basal de estas células. Eh, Estas células son muy basófilas, ¿sí? La región apical está ocupada por gránulos de secreción que son decimógenos, que se tiñen con colorantes ácidos, y entonces cuando los miramos con hematoxilina los vemos muy eosinofílicos. El sistema de conductos excretores para este tipo de glándulas nos hace ver que la primera porción llega hasta el centro del acino y está limitada por las células centroacinosas, ¿sí? Que son pequeñas con un citoplasma claro. También se distingue un citoplasma claro que contiene entonces orgánulos, salvo varias mitocondrias. Eh, Esta primer porción intracinosa del sistema de conductos excretores es el comienzo de los conductos intercalares, que fuera de los acinos presentan epitelio simple, cúbico o cilíndrico bajo. Los conductos intercalares se vacían en los interlobulillares, que tienen un epitelio eh, simple cilíndrico. En el caso del páncreas no existen los conductos estriados, como sí lo hay en las glándulas salivales, ¿sí?
Directamente los intralobulillares van a desembocar en los dos conductos principales que hablábamos hoy, o sea, el de Wirsum o conducto pancreático y el conducto de Santorini. Como decíamos hoy, el jugo pancreático contiene varias enzimas capaces de degradar los componentes principales del alimento, además de abundantes iones bicarbonato que desempeñan un papel esencial en la neutralización del quimo gástrico ácido, ¿sí? Bueno, estas enzimas son secretadas exclusivamente por las células acinosas, ¿sí? Y recuerden, ahí teníamos desde las tripsinas, quimotripsinas, carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, amilasa pancreática, la lipasa pancreática, ¿sí? Todas son enzimas que van a ser secretadas por estas células de tipo piramidal que describíamos recién. ¿Estamos? Y en el caso de el contenido de bicarbonato del jugo pancreático, es secretado junto con gran cantidad de agua por la centroacinosa y las células del resto de los conductos excretores, salvo los conductos principales, ¿sí? La gran cantidad de jugo pancreático alcalino es el principal factor de neutralización del ácido alquino, ¿sí? En principio, la regulación de la secreción exócrina eh, de esta glándula es de tipo hormonal y está regulada por la secretina y por la colecistocinina, como es que ya habíamos hablado cuando hablamos del epitelio intestinal. En cuanto al páncreas endocrino, las células endocrinas en este caso se acumulan en grupos pequeños, los islotes de Langerhans o de Langerhans, suelen nombrarlos así también, que se encuentran dispersos en el tejido exócrino. Un islote de Langerhans puede estar compuesto por escasas células, pero la mayor parte contiene hasta varios centenares de células limitadas en forma incompleta por una delgada capa de tejido conectivo reticular. En los cortes teñidos con hematoxilina eosina, las células aparecen con un aspecto bastante regular y una eosinofilia débil, como se ve acá en la imagen de la derecha, y son más pequeñas que las células acinosas. No obstante, las células alfa de los preparados de los cortes histológicos humanos suelen presentar una acidofilia interna. Con métodos inmunohistoquímicos, es decir, aquellos que van a marcar, digamos, con colorantes ciertos componentes celulares que nos van a permitir verlos mejor, que se utilizan, en estos casos utilizan anticuerpos específicos y microscopía electrónica, se describen 4 tipos de células endocrinas en los islotes de Langerhans humanos. Los tipos celulares se designan con letras latinas mayúsculas, A, B, o lo más común que todavía nosotros seguimos usando es con letras griegas minúsculas, alfa, beta, etc. Las células A o células alfa secretan el glucagón y representan cerca del 20% de las células, ¿sí?, del islote. Las células beta, ¿sí?, o B son las que secretan la insulina y representan el 70% de las células. Después tenemos las células D o delta que secretan somatostatina, representan de un 5 al 10% de células, y las F que secretan el péptido pancreático y es el 1 o 2% nada más. Con microscopía electrónica se observa que cada uno de los 4 tipos celulares contiene gránulos limitados por membrana de tamaño y electrodensidad diferente. Entonces, los gránulos de las células beta se caracterizan por su contenido de un cristal o, o más de tamaño y forma muy variable, y las células endocrinas de los islotes distintas o del mismo tipo están unidas mediante desmosomas y nexos, y las células de los islotes siempre están separadas del endotelio de los capilares penetrados por una lámina basal.
Todas estas son, digamos, detalles que uno puede dilucidar por el uso de la microscopía electrónica. ¿Son detalles importantes en el conjunto de cosas que yo le estoy diciendo? Sí, no tan relevantes como que ustedes sepan que hay 4 tipos celulares y qué hormona secreta cada uno de ellos, qué parte es la parte endocrina del páncreas y qué parte es la parte exócrina del páncreas, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener bien claro cuando estudian este órgano. Em, Se considera que las células endocrinas de los islotes pancreáticos tienen una estrecha relación con las células endocrinas del tracto esófago gastrointestinal, por lo que se incluyen en el sistema enteroendocrino, ¿sí? Las dos hormonas más importantes secretadas por estos islotes son entonces la insulina y el glucagón, y ambas van a regular el metabolismo glucídico. No voy a entrar en detalle con esto, chicos, pero sepan que la insulina lo que va a hacer es abrir la puerta de entrada para que la glucosa entre desde el torrente sanguíneo hacia la célula, ¿sí? Y el glucagón realiza en cierta manera el efecto contrario, ¿sí? Ambas hormonas tienen que estar segregadas en una manera en un equilibrio muy justo, de manera de mantener el nivel de glucosa en sangre adecuado. Cuando esto no funciona, se desencadena un tipo, digamos, de diabetes que, eh, que tiene que ver con la funcionalidad de la insulina, y muchas veces es por una falla en estas células beta del páncreas, y esa es la diabetes tipo 1, la diabetes infantil, que está asociada a una no funcionalidad, o sea, directamente no hay producción de insulina y por ende la glucosa se acumula, se acumula, se acumula y no puede entrar a la célula o al tejido. Esta es la diabetes tipo 1, que es en general con la que se nace y es la que tienen los chiquitos y se les descubre desde muy pequeños y tienen que convivir de por vida. Recuerden que la diabetes es una enfermedad crónica asociada exclusivamente, digamos, a un buen funcionamiento de este órgano. Eh, Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que viene, digamos, ya con un mal manejo del metabolismo, eh, no solo glucídico, sino también el metabolismo graso, que hace que estas células empiecen a funcionar mal, ¿sí? Y por ende viene la diabetes de tipo 2, relacionada generalmente a síndrome metabólico, es decir, a obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo, etcétera, etcétera. Esto es un mundo, ¿sí? Un mundo realmente al cual hay bioquímicos que se dedican exclusivamente al estudio y control de esta enfermedad. Eh, este, lo van a ir viendo en distintas etapas de la carrera, pero ahora estamos viendo la parte estructural, ¿sí? Una pequeñísima porción de este órgano es, tiene características endocrinas, tiene características de glándula endocrina, secreta hormonas tan importantes como insulina, glucagón, además de la somatostatina y el péptido pancreático, y todo esto hace al metabolismo glucídico. Eh, este, la somatostatina básicamente es un polipeptido pequeño, además secretado por las células D en el páncreas, y tiene acción parácrina, o sea que inhibe la secreción de los otros 3 tipos celulares del páncreas, ¿sí? Y el polipeptido pancreático es un péptido también pequeño secretado por las células F, y no se sabe hasta ahora muy bien cuál es su función real dentro del organismo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer del páncreas específicamente. En cuanto a la irrigación, bueno, la irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica. La arteria esplénica es una arteria bastante tortuosa, que ustedes pueden ver ahí cómo es esa larga arteria que va desde el centro, desde el tronco celíaco hacia el vaso, ¿sí?
y en el camino nos va a dar distintas ramas que van a ir irrigando el páncreas, ¿sí? Em, Tiene arcos pancreatoduodenales formados por la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior, arco pancreatoduodenal anterior formado por la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la rama anterior de la arteria pancreatoduodenal inferior, en fin. eh, Hay distintas pequeñas ramas después que van a irrigar la totalidad del órgano, pero básicamente lo que ustedes tienen que es saber es el origen, desde dónde viene la alimentación básica de este órgano. Y por otro lado, todas estas ramas arteriales van acompañadas después por en la descarga en las venas, que van a ir a parar muchas de ellas a la vena porta. Ya vamos a ver que entra al hígado antes de ir a la cava inferior. El sistema de irrigación del aparato digestivo es bastante importante, sobre todo eh, en sus ramas más centrales, digamos, a la hora de las preguntas del parcial. Este es un órgano que está muy inervado, sobre todo por el nervio vago, los nervios vagos que pasan, que vienen desde como par craneal, digamos, y pasan a través del diafragma por el hiato esofágico, ¿se acuerdan? Entonces lo inervan particularmente, de manera que este es un órgano que a la hora de cualquier afección duele mucho, ¿sí? Eh, si alguien conoce o tuvo algún familiar que ha tenido cáncer de páncreas, además son enfermedades que ocasionan mucho dolor porque está muy inervado. Lo mismo las pancreatitis también causan un dolor bastante intenso. Bueno, y para ir terminando vamos a hablar de la última glándula importante del anexa del sistema digestivo, gran glándula, importantísima para nosotros como seres humanos y para nosotros como bioquímicos. El hígado es el órgano más voluminoso que tiene el organismo y uno de los más importantes por su actividad metabólica. El hígado es una glándula anexa del sistema digestivo, como bien dijimos recién, que su función principal es verter bilis, que es el producto de su secreción externa, en el duodeno. Su color rojo pardo nos da idea del gran contenido de sangre que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora las vías de derivación de sangre de ingreso al hígado para el metabolismo, ya que es como la gran fábrica metabólica que tiene el cuerpo. Este órgano tiene consistencia friable, eso van a escuchar en las bibliografías, lo van a leer. Friable quiere decir que se desmenuza fácilmente. De hecho, al estar recostado sobre ciertos órganos, esos órganos le dejan al hígado en su capa externa como huellas, ¿sí? Se ve perfectamente dónde se apoya contra el riñón, por ejemplo. Está recubierto por una cápsula fibrosa y sobre esa cápsula se aplica el peritoneo, ¿sí? Esa cápsula fibrosa, ahora vamos a hablar, se llama cápsula de Gleason y es muy importante, Gleason con G. En el adulto mide 26 centímetros por 15, ¿sí? De manera vertical, 26 horizontal, 15 vertical y 8 centímetros de espesor en el lóbulo más ancho, que es el lóbulo derecho. Pero lo importante es que pesa 1,5 kilos, o sea, después de la piel, que es el órgano más extenso y más grande que tiene el cuerpo, el hígado es el segundo. 1,5 kilos pesa por, digamos, en la persona viva. El hígado, aparte de la función de secreción de bilis, tiene otras funciones importantes que vamos a ver en el slide siguiente. Las funciones del hígado son tan variadas que vamos a ver algunas acá de manera somera para que ustedes se vayan introduciendo en el tema.
El hígado tiene importantes funciones de depósito como primer medida, ¿sí? Acumula glucosa como glucógeno, por lo que tiene gran importancia para regular la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver después en las materias que vengan cómo, de acuerdo a la necesidad, ese glucógeno se va a disociar en glucosa y va a mandar, digamos, ese hidrato de carbono a sangre, o cuando hay en exceso lo almacena, ¿sí? Hay una retroalimentación ahí muy importante que ustedes van a ir conociendo en las materias como química biológica 2. También almacenan grandes cantidades de vitamina A, vitamina B, la B12 particularmente, ácido fólico, hierro, todo, todo lo que tenga que ver con la producción de glóbulos rojos y asegurar la concentración adecuada de glóbulos rojos y hemoglobina. Sintetiza también otras proteínas plasmáticas, por ejemplo albúmina, que es el gran transportador, digamos, vendría a ser el vehículo de todo lo que quiera discurrir por sangre, prácticamente va unido a albúmina. Y también otras globulinas, protrombina y fibrinógeno, que son dos componentes esenciales para la coagulación de la sangre. El hígado también tiene gran importancia en el metabolismo del transporte de lípidos, dado que la síntesis de algunas lipoproteínas plasmáticas tienen lugar en los hepatocitos. Ustedes se acuerdan que nosotros cuando vimos las células absortivas del intestino delgado, habíamos hablado de los kilomicrones, que eran grandes compuestos o complejos, digamos, lipoproteicos, que son transportados por la linfa, ¿se acuerdan? Hasta el torrente sanguíneo. Bueno, para todo este transporte es esencial estas lipoproteínas. Por otro lado, eh, es importante su función en cuanto a eh, el metabolismo de numerosos compuestos liposolubles, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, los medicamentos y distintos pesticidas, por ejemplo, que contaminan los alimentos. El hígado se va a encargar de depurar todo eso, de metabolizarlo. En la mayoría de los casos, las enzimas necesarias para esto se localizan sobre el retículo endoplásmico liso, o sea, el REL. Eh, y por ejemplo, la administración de barbitúrico hace que aumenten y por ende aumenta el metabolismo, ¿sí? Eso se llaman los procesos de desintoxicación, ¿sí? Están basados en esto. Muchos de los procesos entonces llamados desintoxicantes consisten en hidrosolubilizar los compuestos, ¿sí? Eh, Después también el metabolismo de las hormonas esteroides, por ejemplo, las hormonas sexuales, también tiene lugar en el hígado y en estos procesos del retículo endoplásmico. Eh, el hígado también tiene una función exócrina que está relacionada directamente a la producción de bilis, que se secreta en forma continua a los capilares biliares en una cantidad de medio litro por día, ¿sí? Eh, la secreción de estos ácidos biliares a través de la membrana celular de los capilares biliares es un proceso activo mediado por un transportador, ¿sí? Y estos ácidos biliares particularmente son sintetizados a partir del colesterol. Y acá tenemos vamos matando esta idea de que el colesterol es siempre malo, ¿sí? El colesterol es necesario para la síntesis hormonal básica y en este caso de sales biliares. La bilis es una secreción digestiva y al mismo tiempo un medio de excreción de colesterol, ¿sí? Es necesaria porque hace las veces de detergente de las grasas. Esa es la idea que tienen que ustedes tomar. Va a descargar al nivel de la segunda porción del duodeno y va a micelar las grasas. ¿Qué quiere decir? Forma micelas, las va a rodear en moléculas más pequeñas de manera de ir rompiendo. Es como agregarle detergente a los platos después de un asado. Básicamente eso es lo que hace. Estas son más o menos las funciones y obviamente promueve y produce la formación de urea, de ácido úrico, ¿sí? Que son todos productos que después se van producto del metabolismo proteico que después se van a eliminar. También forma glucosa, como les dije hoy. Entonces todo esto
para que tengan una mera idea de la importancia de este órgano. Como dijimos, esta gran glándula ocupa eh, desde el hipocondrio derecho, ¿sí? Pasa por el epigastrio y llega hasta el hipocondrio izquierdo. Entonces representa la mitad superior de un cuerpo ovoide y con una parte derecha mucho más desarrollada que la izquierda, y a su vez todo el órgano rodeado, como les dije en el slide anterior, por peritoneo, pero por debajo de ese peritoneo una cápsula denominada cápsula de Gleason, que es una membrana que constituye su estroma. Como vemos acá en la parte inferior vamos a tener una zona donde se van a introducir el paquete vasculonervioso, eso es el hilio hepático. A nivel de esta porción, que es la parte del órgano donde ingresa todo el paquete vasculonervioso, estamos hablando de arterias, venas, vasos linfáticos, nervios, etcétera. Esa cápsula de Gleason se hace como más gruesa y se introduce hacia adentro y forma septos, ¿sí? O tabiques, que van a dividir el órgano en lóbulos y lobulillos. ¿Está? Entonces, todo este órgano todo el parénquima hepático es el componente funcional del órgano y está constituido por miles de hepatocitos, que son las células que conforman el órgano. Y a su vez tiene estructuras morfofuncionales como lo son el lobulillo, ¿sí? Que es la estructura funcional, y ahora vamos a ver histológicamente cómo definimos el lobulillo, los lóbulos portales y el acino hepático. Entonces, el hígado tiene una cara diafragmática, ¿sí? Externa, que va a estar pegada al diafragma, una cara visceral, que es la que está orientada hacia la izquierda y hacia abajo, y en esa cara visceral, como podemos ver acá, que la vemos desde abajo, se ven 3 surcos, ¿sí? O fisuras en forma de H, y eso me va a aislar a mí 4 lóbulos, ¿sí? Fíjense sobre todo acá en el dibujo inferior. Las fisuras son las siguientes: la fosa de la vesícula biliar o surco longitudinal derecho. Acuérdense que tengo que formar una H. Longitudinal derecho, dirigido hacia atrás y a la izquierda y excavado por la vesícula biliar, que es eso. Ahora lo vamos a divisar mejor en otra imagen donde se aloja la vesícula biliar aquí. Esto que está gris ahí es la vesícula biliar. Después tenemos la fisura del ligamento redondo o surco longitudinal izquierdo, ¿sí? Que vendría a ser la otra pata de la H del otro lado, y ahí hay un ligamento. Y después tenemos el porta o hilio del hígado, el porta hepático o hilio del hígado, que vendría a ser la parte, la línea transversal o surco transversal que va a unir ambos ejes longitudinales. En este sector, que es ahí donde ustedes ven el paquete vasculonervioso, eso es el hilio hepático. Y recuerden, estamos en la cara inferior del hígado, ¿sí? A partir de la definición de estos dos ejes longitudinales y transversales que definen una H, nosotros tenemos 4 lóbulos que describir. El lóbulo derecho, como les dije, el más grande de ellos, que está a la derecha de la vesícula biliar. El lóbulo cuadrado, que está entre la fosa de la vesícula biliar y el ligamento redondo, que es ese que está por debajo. El lóbulo izquierdo, que está a la izquierda de la línea que une la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Y el lóbulo caudado o despiegel, SPIEGEL, que constituye un lóbulo independiente situado por detrás y arriba del porta hepático, ¿sí? Entonces, estos son los 4 lóbulos del hígado que ustedes tienen que conocer con nombre
particular, digamos, ¿sí? En este dibujo ustedes pueden apreciar mejor lo que describíamos en la filmina anterior, ¿sí? Los cuatro lóbulos, y por otro lado hay ciertos medios de fijación, o sea, el hígado, semejante glándula de 1,5 kilos adentro del abdomen, tiene que estar agarrada por algo, digamos. Entonces hay tres ligamentos que ustedes tienen que saber que lo van a fijar. Uno es ese famoso ligamento falciforme que ven en la imagen superior, que conecta la cara diafragmática, ¿sí? O sea, toda la parte superior de esa cúpula la conecta al diafragma con y a su vez con la pared abdominal posterior. Presenta dos bordes, uno superior y otro inferior. Este ligamento tiene importancia topográfica, ya que divide el receso subfrénico en dos, o sea, interhepatofrénico derecho e izquierdo. Como medio de fijación es poco eficaz, entonces tenemos que buscar otro, que es buscar, digo yo, está establecido, digamos, que no puede ser ese el único medio de fijación. Entonces tenemos el ligamento coronario, que es el medio de fijación real del hígado por intermedio de la vena cava inferior. Este ligamento amarra la porción posterior de la cara diafragmática del hígado al diafragma, ¿sí? O sea, por atrás. La superficie de adherencia del ligamento carece de peritoneo, conformando un área que le llamamos área desnuda, que es donde está inserto ese ligamento solamente. Presenta una hoja superior que va desde el diafragma hasta el lóbulo derecho y una hoja inferior que se une a la parte baja del ligamento, que une la parte baja del ligamento al peritoneo parietal posterior. Y después el epiplón menor. ¿Se acuerdan? El epiplón menor era una de las partes del peritoneo que une la curvatura menor del estómago con el hígado, ¿sí? Ese es el otro. Ustedes van a ver también que desde ese ligamento falciforme en la parte de abajo dice el ligamento redondo, ligamento teres. Bueno, ese ligamento es el que une el hígado al cordón umbilical, ¿sí? Esto se atrofia después del nacimiento, pero en la manera intrauterina es la conexión directa que tenemos a través del ombligo, del cordón umbilical y la placenta con el hígado del feto, ¿sí? Eso obviamente después al cortar queda solo como una unión atrofiada. Y bueno, y se definen bien en este gráfico también los cuatro lóbulos. En el gráfico de arriba ven lóbulo derecho e izquierdo, y en el de abajo ven el lóbulo cuadrado y el caudado de Spiegel y la vesícula biliar, ¿sí? Entonces ahí fíjense, imaginariamente las dos líneas paralelas longitudinales que definen una H, ¿sí? Y en la zona central, que vendría a ser la línea transversal, donde está el porta hepático. Esto es importante, chicos, para definir lo que viene. Habíamos dicho nosotros que una de las principales funciones del hígado es la producción de bilis, o sea, cada hepatocito va a producir bilis, y entre estos pequeñas células va a haber conductos a los cuales le vamos a llamar canalículos biliares, que van a ser los encargados de recoger la bilis secretada por estas células, y desde ahí esa bilis va a pasar a conductillos biliares, que a su vez después van a volcar dentro de conductos biliares que se van uniendo y van a formar lo que se conoce como dos grandes conductos, que son el conducto hepático derecho e izquierdo respectivamente, que ustedes lo pueden divisar acá como ese árbol de color verde. Y estos conductos van a formar a la salida del hígado
un único conducto al cual vamos a llamar conducto hepático común. Eso va a salir del parénquima hepático y en el camino este conducto hepático común se va a unir con otro que se llama conducto cístico, que viene de la vesícula biliar, y entre ambos van a formar ese conducto colédoco, ¿sí? O conducto biliar común, que lo ven ustedes ahí en la gráfica, y ese es el que va a ingresar por la porción posterior del píloro, digamos, y va a descargar juntamente con el conducto de Wirsung del páncreas en la segunda porción del intestino delgado en la carúncula mayor. Entonces, eh, esta, digamos, descripción de los canalículos biliares y de la excreción biliar la deben conocer muy bien cómo se llaman cada uno de los conductos, ¿sí? Pregunta de parcial. En cuanto a la irrigación del hígado, tema recurrente para mí, chicos, cualquiera que haya recursado ya sabe que yo esto tomo y tomo siempre, cualquier examen. La irrigación del hígado está a cargo de dos sistemas íntimamente relacionados con las funciones del órgano. Por un lado, la arteria hepática, que ustedes se acuerdan que era rama del tronco celíaco, y representa uno de estos sistemas. Mientras que el otro está a cargo de la vena porta, que es funcional, ¿sí? La cual recoge, esta vena porta va a recoger la sangre venosa del tubo digestivo, del vaso y del páncreas y transporta hacia el hígado, ojo acá la palabra hacia el hígado, las sustancias absorbidas en el intestino. Tanto la arteria hepática como la vena porta se van a ramificar dentro del hígado formando las arterias y venas perilobulares respectivamente. ¿Qué quiere decir perilobulares? Que van a ir hacia los distintos espacios de los lóbulos y a su vez en los extremos del lobulillo, como vamos a ver ahora en la configuración histológica. A su vez la sangre, si yo pienso, bueno, estoy metiendo sangre por la vena porta, que es ese celeste más claro que ustedes ven ahí, por la arteria hepática, que es el rojo, fíjense, esa arteria roja más pequeña que es rama de la aorta del tronco celíaco. Meto sangre por esas dos vías, por el hilio hepático, y entonces la sangre ¿por dónde sale? La gran mayoría siempre me dice por la vena porta, y la vena porta mete sangre al hígado, no la saca. Entonces yo diría, esto va a ser como un globo, en un momento va a reventar, por algún lugar tiene que salir. Entonces, las venas hepáticas tributarias, ¿sí?, van a salir por la porción superior, como se ve acá en el dibujo, no por el hilio hepático, sino por la parte superior del órgano, y van a descargar en la vena cava inferior. ¿Qué podemos decir de la vena porta o el sistema de la vena porta? Porque en realidad es un sistema. Un sistema porta es en cualquier lugar, y acá en el hígado también, un sistema que está conformado por una red capilar que va a descargar, o de pequeñas venas, digamos, que va a descargar dentro de una de mayor calibre, y esta a su vez se va a volver a ramificar, ¿sí? Es como una unión entre ramificaciones venosas. La vena porta es un tronco, entonces, que va a conducir hacia el hígado la sangre venosa de los órganos del tubo digestivo, vaso y páncreas. Como les decía, el sistema porta es aquel que se capilariza en sus dos extremos, básicamente es. En este caso, una vena se capilariza para después formar otra vena que termina en el hígado en otra red capilar. Al contrario de lo que ocurre en la circulación sistémica, en que es una arteria la que se capilariza para formar una vena, ¿sí? La vena porta procede de la unión de tres voluminosas venas. Esto lo tienen que saber. La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Recuerden que el concepto de esplénico era todo lo que incumbía al vaso. Formado
esa vena esplénica va a estar formado por el tronco, mejor dicho, es la vena que viene desde el vaso recopilando sangre desde el páncreas, el estómago, etc. Eh, Esta unión se efectúa por detrás del cuello del páncreas, ¿sí? Eh, y de la primera porción del duodeno. A partir de allí se dirige hacia arriba y hacia afuera y penetra en el epiplón mayor para terminar en el hilio hepático. El tronco de la vena porta mide 10 centímetros de longitud. En su trayecto presenta tres segmentos: un segmento retropancreato duodenal, un segmento epiploico y un segmento iliar, vendría a ser, o terminal. Con respecto a las venas suprahepáticas, es decir, aquellas que van a sacar la sangre del hígado, las que salen por arriba, no por el ilio, repito, eh, son las que entonces van a drenar la sangre de este órgano. La sangre conducida al lobulillo hepático por la arteria hepática y por la vena porta eh, sale por una vena central que va a tener el lobulillo, ahora vamos a ver en la histología, que se llama vena intralobulillar, la cual eh, se vierte en las venas sublobales. Y estas a su vez se van a ir uniendo hacia arriba, ustedes lo pueden ver acá en este esquema, como que van a ir todas confluyendo hacia vasos cada vez más gruesos y por último van a terminar en estas venas suprahepáticas. Estas venas se van a dividir en mayores y menores. Las mayores son dos, una derecha que recibe la sangre del lóbulo derecho y la izquierda que recibe la sangre del lóbulo izquierdo. Además, ambas reciben parte de la sangre de los lóbulos cuadrado y de Spiegel, y todas van a drenar en forma conjunta en la vena cava inferior. Las venas, las menores, digamos las suprahepáticas menores, drenan la sangre del tejido hepático cercano a la vena cava, terminando en ella un poco por debajo de las suprahepáticas mayores, ¿sí? Son como drenajes digamos, accesorios, por decirlo de alguna manera. Habíamos hablado de la cápsula de Gleason, ¿sí? Que es el estroma de tejido conectivo que envolvía el hígado, y yo les había dicho que en la parte del hilio esto como se invaginaba y comenzaba a formar tabiques, ¿sí? Esos tabiques me van a conformar a mí distintos espacios o estructuras a las cuales vamos a llamar unidades funcionales, que son los lobulillos. El lobulillo es la unidad estructural hepática funcional. Es un prisma hexagonal, como ven acá en la figura, de unos 2 milímetros de longitud y están limitados por este tejido conectivo interlobulillar. Y en el corte hexagonal, ¿sí? que lo vemos acá en el esquema, aparecen casi hexagonales, aunque de tamaño variable. En las esquinas, van a ver ustedes que en las esquinas de estos lobulillos, donde varios de ellos limitan entre sí, se observa unos espacios que vemos acá en el inferior izquierdo, digamos una tríada portal que está conformada por una ramificación de la arteria hepática, una ramificación de la vena porta y un sistema de vías biliares, ¿sí? Un conductillo biliar. A esos tres vasos juntos, que a su vez están rodeados de tejido conectivo, se los conoce como tríada portal o tríada de Gleason, ¿sí? Por cada esquina de este hexágono yo voy a tener una tríada portal.
que básicamente, chicos, es una réplica de lo que tenemos a nivel del ilio, o sea, a nivel del ilio, del ingreso en el hígado que tenemos nosotros en el ilio portal. Tenemos una arteria hepática que está entrando, una vena porta que está entrando y un conducto hepático común, ¿sí? Biliar, que está saliendo a nivel del ilio, repito, ¿sí? Ahí no está la vena suprahepática. Entonces son tres vasos, por decirlo de alguna manera, que se encuentran en el ilio. Bueno, eso mismo se replica en cada esquina del lobulillo, y el lobulillo es una unidad funcional que está dentro del parénquima hepático. Entonces, el corte transversal, ¿sí? Que se lo ve acá en el esquema, en el gráfico inferior izquierdo, se ve que estos lobulillos están compuestos por cordones de células hepáticas, es decir, los hepatocitos. O sea, cada una de esas que ustedes ven a ver ahí con un núcleo es un hepatocito, que se van a irradiar hacia la periferia. ¿Desde dónde? Desde un pequeño vaso central, que es eso celeste que ven en el centro, que es la vena central o vena centrolobulillar que yo les hablaba hoy. Y están separados a su vez cada uno de ellos por sinusoides, sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides? Son como lagunas, ¿sí? Que están entre los hepatocitos. Estos sinusoides comunican las ramificaciones terminales de la arteria hepática y la vena porta con la vena central, que representa el comienzo de las venas hepáticas que van a confluir en las suprahepáticas. En realidad los cordones de hepatocitos son placas de una célula de espesor que forman el muralium, ¿sí? Entre las placas celulares se encuentran estrechos espacios por los que transcurren estos sinusoides que les decía yo hoy, que van a estar separados de estas placas celulares por una hendidura llena de líquido, que es lo que se conoce como espacio perisinusoidal o espacio de Disse. El espacio de Disse es D-I-S-S-E, ¿sí? Los sinusoides se anastomosan entre sí, es decir, se van uniendo entre sí a través de orificios entre estas placas de células. En la porción periférica de esta zona, el lobulillo se cierra contra el espacio periportal mediante una placa continua de hepatocitos, que es la placa limitante. Entonces, hacia el centro del lobulillo, hacia donde está la vena central, tenemos un espacio central que va a contener a esta vena. Y entonces, la idea es que tanto la vena porta como la arteria hepática, o sea, las ramas que están en cada uno de estos vértices, van a volcar su contenido entre las células en esos espacios sinusoidales como si fueran lagunas, y ahí la sangre se va a mezclar, tanto la arterial como la que viene de la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, el hepatocito va a ser el encargado de absorber los nutrientes, almacenarlos, como les dije hoy, en el caso de que sea un exceso de glucosa, yo lo voy a pasar al glucógeno, y hacer todo eso que dijimos. Y los restos del metabolismo de ese hepatocito se van a volcar de nuevo a los sinusoides, que van a ir hacia la vena central, y ahí se vuelca el resto del metabolismo celular propio del hígado, y eso es lo que va a volcar en la vena cava inferior y va a ir después hacia el corazón. ¿Está? Entonces, es como que el hígado es una glándula que va a interrumpir de alguna manera la circulación, ¿sí? Entre arterias y venas, para poder metabolizar lo que este tejido está transportando. Eh, Esta lobulación que describimos con las características de lobulillos hexagonales separados nítidamente por tejido conectivo interlobulillar, perdón, se ve mucho mejor en el hígado del cerdo, ¿sí? Ahí está como mucho mejor definido.
En otros mamíferos, como por ejemplo en el ser humano, existe menor cantidad de tejido conectivo que limita solo en forma incompleta los lobulillos vecinos. En consecuencia, el parénquima hepático humano conforma una masa más continua, sin una lobulación tan nítida. Sin embargo, a partir de la localización de la vena central y de las tríadas de Gleason, es relativamente más sencillo establecer estos límites. Este lobulillo hexagonal con forma de prisma fue descrito por Malpighi en 1666. Imagínense lo avanzado y hasta ahora lo estudiamos. Eh, y es lo que se conoce como lobulillo hepático clásico, ¿sí? En principio se considera una unidad estructural anatómica, pero también puede calificarse como una unidad funcional, dado que, por ejemplo, el depósito de glucosa en los hepatocitos, desde que uno ingiere una comida determinada, eh, se extiende en una zona concéntrica que va desde la periferia hacia el centro del lobulillo. ¿Qué quiere decir? Que la descarga de glucosa ocurre a nivel de las tríadas de Gleason, va por los sinusoides y los hepatocitos que están en la periferia ya comienzan a almacenar las mayores concentraciones y esto va decreciendo hacia el centro, digamos que es donde está la vena central. ¿Está? Esto me da una idea a mí también de una definición funcional. Hay otros modelos de lobulillos como es el acino hepático. El acino hepático es como representa también una unidad funcional, es otra descripción, no es la más usada. Está compuesta por la cantidad de parénquima hepático que se encuentra entre dos venas centrales e incluye ramificaciones terminales de la arteria hepática, vena porta y sistema de vías biliares, un conductillo terminal como eje, digamos. Entonces, eh, forma como un triángulo, vendría a ser, eh, y en el centro contiene una tríada portal. Este no es el más común, no es lo que más se utiliza. Me interesa más que ustedes entiendan bien esta estructura porque nos da también la posibilidad de entender la funcionalidad. Entonces, sobre todo, el concepto del lobulillo hepático clásico es el que quiero que les quede bien grabado. Los sinusoides hepáticos son más grandes y más irregulares que los capilares continuos y fenestrados y poseen una pared celular muy delgada, solo separada de las placas de células hepáticas, es decir, de los hepatocitos, por un espacio perisinusoidal con su red de fibras reticulares. La pared sinusoidal se compone de células endoteliales. En la pared también se encuentran macrófagos fijos, que en este caso se van a llamar células de Kupffer. Las células endoteliales de esta pared, digamos, son aplanadas y conforman la delgada pared de estos sinusoides. En las porciones más aplanadas de las células endoteliales aparecen orificios, a menudo agrupados en las llamadas placas cribosas. Los orificios son muy pequeños, pero el tamaño es variable, ¿sí? Eh, y va a depender, digamos, de qué tiene que pasar por ahí, desde una hormona hasta alcohol. Debido a su tamaño y a sus características de verdaderos orificios, se distinguen con claridad de los poros capilares fenestrados. En consecuencia, la pared de los sinusoides hepáticos es discontinua, carece de lámina basal, por lo que solo los elementos figurados de la sangre y las partículas grandes, como los kilomicrones, son retenidos por la pared sinusoidal. Eh, con lo cual nos da una idea del intercambio que ocurre a nivel de estas lagunas, que son como estos espacios blancos que ustedes ven acá en este corte. Las células de Kupffer, ¿sí?, también se denominan células estrelladas de Kupffer debido a su forma.
¿sí? Acuérdense, son los macrófagos, son indispensables en este lugar porque se van a encargar de detectar agentes extraños. Los núcleos son más redondeados que los núcleos aplanados de las células endoteliales. Las células de Kupffer son macrófagos residentes y contienen indicios de eritrocitos fagocitados, por ejemplo, fagosomas con hierro, ¿sí? La actividad fagocítica se demuestra con facilidad, por ejemplo, mediante la inyección de una tinta china en la vena porta. Estos son todos estudios y pruebas que se han hecho, con lo cual nos permite describirlas. Además de fagocitar eritrocitos desgastados, estas células de Kupffer tienen la función de eliminar bacterias y virus transportados por la sangre desde el intestino. Acuérdense que acá está cayendo toda la sangre de la vena porta que viene de la absorción de las vellosidades intestinales. Mediante microscopía electrónica se comprobó que las células de Kupffer se depositan sobre el endotelio de la luz sinusoide y a menudo en los sitios de división de estos sinusoides. La mayor parte de la superficie irregular de las células está en contacto directo con la sangre sinusoidal. Las células de hito, también denominadas lipocitos o células perisinusoidales, se ubican en el espacio de Dis. Recuerda que yo les había dado ese espacio perisinusoidal o de Dis. Pueden almacenar lípidos y de preferencia la vitamina A suministrada se almacena en estas células como inclusiones perinucleares, ¿sí? Prolongaciones citoplasmáticas con gran contenido de filamentos de actina están en contacto con el epitelio de este sinusoide y se cree que las células de hito tienen un efecto regulador sobre el flujo sanguíneo a través de los sinusoides. También pueden ser estimuladas por la síntesis de colágeno hasta producir la mayor parte de la proteína de este tipo contenida en el retículo perisinusoidal. ¿Sí? Estas son otras células que ustedes tienen que conocer su función. El espacio perisinusoidal o espacio de Dis se observa que la pared sinusoidal está rodeada por un estrecho espacio perivascular denominado espacio perisinusoidal o de Dis. Las células hepáticas poseen gran cantidad de microvellosidades de orientación irregular, sobre las que se ubican las células endoteliales. El espacio solo contiene la red reticular intralobular de colágeno, las células de hito que describimos recién, y fibroblastos. El plasma que se filtra a través de la pared sinusoidal entra en contacto directo con la superficie de las células hepáticas, lo cual favorece en alto grado el intercambio de sustancias entre el hígado y la sangre portal. Este intercambio se incrementa aún más, digamos, debido a las microvellosidades apicales que tienen los hepatocitos, que van a aumentar la extensión de superficie celular orientada hacia este espacio perisinusoidal. Esta es la misma idea que más o menos describíamos cuando hablábamos de las vellosidades, microvellosidades de las células intestinales. Es decir, los hepatocitos representan alrededor del 80% de las células en el hígado humano. Son células parenquimatosas, poliédricas, grandes, tienen 6 superficies orientadas hacia el espacio de Dis o hacia un hepatocito vecino con el cual forman un capilar biliar. Los núcleos son grandes, redondos y de ubicación central. El tamaño es muy variable debido a la frecuente aparición de poliploidías. El núcleo es bastante claro con un nucleolo o varios y en principio la ultraestructura nuclear no se diferencia de la que se observa en otras células. El citoplasma presenta aspecto muy variable como consecuencia de las diferentes situaciones funcionales que tienen estas células. Imagínense que son células que están sometidas a múltiples funciones, en diferencia con otras que estuvimos viendo, ¿no? Por lo general se distinguen cúmulos basófilos dispersos de retículo endoplásmico rugoso. También en otros preparados se pueden
distinguir inclusiones de glucógeno y lípidos como espacios vacíos en el citoplasma de forma irregular o redondeada. Eh, Sin embargo, es posible conservar y teñir los lípidos y el glucógeno con métodos adecuados. Esto se hace para estudios más puntuales. Em, la cantidad de gotas de lípido en principio es reducida, em, y a veces suele aumentarse, y esto es indicativo de ciertas patologías que hoy en día son muy frecuentes, como por ejemplo el hígado graso. Em, con microscopía electrónica también se puede observar numerosas mitocondrias dispersas en el citoplasma. em, Además hay numerosos poliribosomas libres. También se encuentran varios aparatos de Golgi. El retículo endoplásmico liso también está bien desarrollado. eh, y esto eh, tiene relación directa, digamos, con lo que yo les comentaba hoy de su función desintoxicante, ¿sí? Las mitocondrias y los diversos aparatos de Golgi eh, no tienen una estructura especial o diferente, ¿sí? Entonces esta es una célula muy equipada, podríamos decirlo de alguna manera, para hacerle frente a toda la batería de funciones que tiene dentro de este órgano. Como lo habíamos mencionado más arriba, las vías biliares, y ahora vamos desde lo histológico hacia lo macro, comienzan como capilares biliares intralobulares que se van a comunicar con las vías interlobulares intrahepáticas, eh, que transcurren, digamos, en la tríada de Gleason. Se comunican estos dos a través de los conductos de Hering y los conductillos terminales, ¿sí? Estas vías biliares después se van a unir para formar vías de mayor diámetro, que por último van a abandonar el hígado como vías biliares extrahepáticas. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se van a unir, como les había dicho hoy, para formar conducto hepático común, ¿sí? Este se fusiona con el cístico que viene de la vesícula biliar y forman el colédoco. ¿Estamos? Este es un repaso de lo que habíamos visto más arriba. Introducimos ahora la parte más micro que vamos a detallar en el slide siguiente, eh, sus características histológicas. Los conductos de Hering son canales muy cortos que van a conducir la bilis desde los capilares biliares en la periferia del lobulillo a través de la placa limitante, es decir, del conjunto de células hepáticas, hasta las ramificaciones interlobulares terminales del sistema de las vías biliares, es decir, hasta los conductillos terminales. La luz que tiene este conducto es muy particular. ¿Por qué? Porque va a estar determinada en parte por los hepatocitos mismos y en parte por células de las vías biliares a las cuales vamos a llamar colangiocitos. Entonces la presencia de ambos tipos celulares me va a definir este espacio interno del conducto de Hering. Los conductos terminales corren a lo largo de los lados de los lobulillos hepáticos hexagonales y representan los más finos segmentos interlobulares del sistema de vías biliares. La pared, en este caso, se va a componer solo de colangiocitos, es decir, células cúbicas básicas, células cúbicas bajas que descansan sobre la lámina basal completa. Debido a su escaso tamaño y pared delgada, los conductillos terminales se asemejan a los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿sí? Los conductillos terminales reciben, en definitiva, la bilis de los conductos de Hering y corren hasta el sitio de unión entre varios lobulillos, donde desembocan en esas vías biliares pertenecientes a la famosa tríada portal, que es la arteria hepática, un vaso, una rama de la vena porta y estos conductos de mayor calibre. Todo este conjunto, digamos, de estructuras, recuerden, están rodeadas por una escasa cantidad de tejido conectivo interlobular
pero las tres estructuras no conforman eh, tríadas que se vayan a reconocer en el microscopio óptico, ¿sí? Estas tríadas reciben y se distinguen en el tejido conectivo más abundante del espacio entre ángulos limitantes de 3 o 4 lobulillos hepáticos. ¿Está? La vesícula biliar es un órgano hueco en forma de pera ubicado sobre la cara inferior del lóbulo hepático derecho. O sea, hay que levantar en este dibujo, hay que levantar un poco el lóbulo derecho para poder observarla. Está muy adherida a la cara inferior, no la diafragmática, digamos. Se compone de un extremo ciego, el fondo, un cuerpo y un cuello, que se continúa con el conducto cístico, ¿sí? La vesícula biliar aumenta de tamaño con facilidad y puede contener hasta 50 mililitros de líquido biliar. En la vesícula biliar vacía contraída, la mucosa está muy plegada. La pared de la vesícula biliar está compuesta por una mucosa, una muscular, contenida por fibras de músculo liso, y una capa perimuscular de tejido conectivo recubierta en parte por serosa. La mucosa, digamos que es lo que da hacia la cara luminal, tiene una capa de células epiteliales simples, cilíndricas, alta, uniforme. Los núcleos son ovalados y de ubicación basal, y el citoplasma es eosinófilo claro. La lámina propia se compone de tejido conectivo laxo y en ella se encuentran glándulas mucosas dispersas, sobre todo en la región del cuello del órgano, digamos. La vesícula biliar carece de muscular de la mucosa y la mucosa limita directamente con una delgada capa de fibras musculares lisas, que es la muscular propiamente dicha. La capa muscular está rodeada en su totalidad por el tejido conectivo perimuscular, que es tejido conectivo denso. También esta capa presenta características de la cápsula de Gleason, digamos. En la parte de la vesícula biliar que está recubierta por serosa, por peritoneo, digamos, la capa se transforma en una subserosa que es un poco más laxa. La vesícula biliar se vacía a través del conducto cístico, que se une, como habíamos dicho en filminas anteriores, al conducto hepático común, y entre ambos forman el colédoco. La pared del conducto cístico contiene todas las capas de la vesícula biliar y la mucosa está plegada en una espiral, digamos, que rodea la luz. La función de la vesícula biliar es un sitio de almacenamiento y concentración de bilis que se está secretando continuamente. No es un lugar donde se produzca la bilis. Eso es una barbaridad. Recuerden que la principal función de los hepatocitos es la producción. En condiciones normales la bilis se concentra en la vesícula biliar hasta que la presencia de alimento en el duodeno, en especial de lípidos, desencadena la contracción de este órgano de manera refleja y este se vacía, ¿sí? El reflejo es inmediato por una hormona que es la colecitocinina, que está liberada por las células Y, recuerden, de la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Que eran el grupo de células enteroendocrinas, que eran varias, ¿recuerdan? Y esta hormona se estimula por la presencia de péptidos, aminoácidos en la luz del intestino delgado y principalmente, como dije, ácidos grasos. Esta hormona va a llegar a la vesícula biliar por el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo se refleja su función en cuanto a la relajación del músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática, ¿sí? ¿Se acuerdan el esfínter de Oddi? Por reflejo, digamos, nervioso, actúa en estos dos sentidos esta hormona.
Durante su permanencia en la vesícula biliar, la bilis se concentra porque se absorbe mucha agua y pequeños electrolitos que son transferidos al espacio intercelular, digamos, de las células epiteliales de este órgano. Muchos de los componentes de la bilis, por ejemplo, la mayoría de las sales biliares y el colesterol, son reabsorbidos en el intestino y transportados por sangre portal al hígado, donde son recaptados en la circulación enteropática, ¿sí? Eh, entonces, eh, eh, este es un órgano de almacenamiento y en relación muy estrecha con el hígado, obviamente por un lado, pero también con la segunda porción del duodeno, a través de los conductos biliares. Esto es lo que ustedes tienen que saber exclusivamente y en el práctico van a ver un preparado de vesícula biliar. Bueno, damos por finalizado entonces para mí uno de los temas más importantes de toda la asignatura y pilar fundamental de las estructuras bioquímicas que van a construir arriba de este cimiento. Así que no es un tema menor, no es un tema fácil porque son muchos órganos y tienen muchas características particulares. Les aconsejo un estudio minucioso tanto de las primeras partes del tubo digestivo como de la segunda parte y de las glándulas anexas. Estos son preguntas que van a abundar en este tercer parcial.